llamo Mónica Barea, soy librera y escritora. Creo que mi primer acercamiento con el mundo de las letras fueron los periódicos. Los periódicos y la cantidad enorme de libros que tenía mi papá, yo siempre le veía a él leyendo y entonces tenía una curiosidad infinita por saber qué dice ahí. Y pasaba el día entero con un periódico, con un libro, preguntando qué dice aquí, qué dice aquí, qué dice aquí. Entonces, ante tanta insistencia, mi abuela se hartó y me enseñó a leer. Me enseñó a leer en una forma de decir, ya no molestes, lee tus cosas y fin del cuento. Y yo tenía un libro que me fascinaba, pero que me hacía llorar a la vez. Además, no era un libro completo, era un libro heredado de mis hermanas, que ya no tenía portada, y no tenía un final tampoco. Era un cuento de una ardillita que andaba sola por el mundo, no sabía dónde estaban sus papás, no sabía qué hacía, y cada tanto decía, pobrecita yo, pobrecita yo. Entonces esto a mí me conmovía tremendamente y de alguna manera me hacía llorar, pero también me fascinaba esta historia, porque me daba la posibilidad de ponerle yo un final más triste del que ya podía haber tenido, o un final feliz. Entonces un poco era un juego para mí este cuento sin comienzo y sin final. La verdad es que no sé si alguien me incentivó a escribir. A leer sí, a leer mi papá, que era un gran lector, mi abuela igual, una profesora de literatura con la que tengo relación hasta ahora, Susana Araujo. Ellos fueron las personas que me incentivaron a leer, pero a escribir, no sé, o sea, ahora que escribo, mis hijas, mi marido me motivan todo el tiempo, y sobre todo mis lectores, ¿no? Tanto mis lectores chiquitos como mis lectores grandes me motivan todo el tiempo y me dicen cosas como, ¿cuándo saca la segunda parte? ¿Cuándo va a escribir otro cuento? Cosas así, los pequeños. O si no, la gente adulta me dice, oye, te leo en El Universo, te leo en la revista Diamond. Entonces eso es un incentivo, ¿no? Un incentivo súper fuerte, súper grande, porque un poco te sientes obligado ya a escribir y a dar lo mejor de ti. Cuando me preguntan qué hago para escribir o qué paso sigo para escribir, yo digo que el único consejo, que doy 3 consejos: leer, leer y leer. Porque yo por lo menos no sigo ninguna técnica. Me encantaría poder saber cómo se escribe dentro de cierto lineamiento, de cierta estructura. No, yo soy absolutamente caótica, escribo en servilletas, escribo en libretitas, a veces escribo hasta en la mano. Se me ocurre algo y no tengo dónde escribir y escribo en la mano, y luego de ahí sale algo, de ahí sale un cuento y de ahí sale un artículo. A veces cuando estoy así, cero imaginación y tengo que entregar un artículo, voy a mis agendas viejas y ahí encuentro pedazos de frases, encuentro pedazos de historias empezadas a las que nunca les puse un final, y sobre todo mis recuerdos, o sea, los recuerdos y un poco el día a día, las cosas que me pasan el día a día son mi estructura. Mi vida de escritora todo ha sido así súper casual, o sea, se han ido dando, una cosa ha llevado a la otra, pero de alguna manera nada ha sido planificado. Yo escribí en el año 2005, luego de un proceso muy, muy triste que tuve en mi vida, escribí Margarita Peripecias, un poco con el ánimo de acordarme de las cosas graciosas más bien, ¿no? Y que me sacaran de este letargo, de esta tristeza que yo tenía. Entonces escribí Margarita Peripecias sin mayores pretensiones, y de pronto mi familia leyó y me dijeron, no, pero mande a una editorial y tal. Entonces luego ellos, claro, le hicieron una portada lindísima, una cantidad de ilustraciones súper lindas, y publicó y salió Margarita Peripecias en el año 2008. Y luego
igual, a raíz de la muerte de mi padre, realmente al año de la muerte de mi papá, escribí un cuento que en este momento ya no está en el mercado, que ojalá se pueda reeditar, que se llama Juan Olvidón, que eran más historias de él, ¿no? La historia de un abuelo que ya no está y de las meteduras de patas de este abuelo. Igualmente algún rato vino una niña para acá y dijo que quería leer algo. Ella me decía que todo ya había leído. Entonces dije, seguro que este no había leído. Me dijo, no, ya me leí ese también. Y entonces le dije, porque ese escribí yo. Y cuando le dije esto, la niña me dijo, ¿y cuánto escribe la segunda parte? Entonces ahí me di cuenta de que tenía más peripecias para contar y me faltaba el libro. Entonces escribí esta segunda parte, que es esta cita Margarita. Y como soy una metepata consuetudinaria, tengo material para una tercera Margarita Peripecias sin problema. Luego de eso, un día escribí un artículo. Yo siempre escribía, lo que pasa es que nunca había dado a nadie a que lea, nunca había compartido lo que yo escribía. Entonces un día escribí un artículo así medio gracioso sobre Sandro, a propósito de la muerte de Sandro, diciendo que yo era la viuda de Sandro más o menos, porque había tenido un amor loco por él. Mandé por mail a mi familia, a mis primos, a mis amigos y tal. Pero claro, en esos trucos o magias o yo qué sé qué del correo electrónico, cada quien reenvió y reenvió y reenvió. El punto es que esto fue a dar a manos del Pájaro Febres Cordero. Entonces un día me llamó el pájaro y me dijo, Mónica, quiero que escribas para la revista Febres. Entonces yo le dije, pero yo no hablo de política, yo no hablo de religión, o sea, a mí no me pidan que hable en serio, ¿no? Entonces me dijo, no, justamente es eso lo que quiero, es una voz fresca, un poco así, sin un compromiso histórico o intelectual o tal, ¿no? Entonces le dije que bueno, te tomo la palabra. Me dijo, sí, yo voy a ir un día a la librería Rayuela y te voy a proponer formalmente. Entonces yo dije, qué lindo, pero quedará ahí, ¿no? Total, más o menos a las 3 semanas de esta conversación, el pájaro llegó y me dijo, mira, quiero que escribas para la Daimler. Entonces, como yo tenía un montón de textos escritos, empecé a mandar todo lo que tenía, lo que había escrito durante años, y se fueron publicando. Hasta que, claro, algún rato se acabaron esos y ya tengo que seguir escribiendo cosas más frescas y nuevas. Y como te digo, mi capacidad de meter la pata es enorme, entonces material no falta. Luego me pidieron, fue un proyecto para unas escuelitas rurales, me pidieron que escribiera un cuento sobre fauna y flora del Ecuador. Entonces, cuando ya había terminado el cuento y tal, me dijeron que no, que me cambiaban y que ya no era sobre fauna y flora del Ecuador, sino que el tema era yo y mi entorno. Yo soy malísima para escribir así como por tarea, con un tema, soy súper mala, pero había aceptado el reto y entonces escribí el cuento Yo y mi entorno, que a la final se publicó, es un cuento solo digital y me parece que también salió publicado en algún número de la revista Le. Y de pronto le empecé a dar vueltas al cuento que había escrito para este proyecto de escuelas y dije, voy a mandar a la editorial. Lo peor que me pueden decir es, muchas gracias, tome asiento, ¿no? Como el polo vaquerizo. Salió mi libro, ¿Qué animales? Y son 2 cuentos, uno de un delfín que es médico y otro de una ballena que no quiere aparearse en el Ecuador, sino que quiere estudiar filosofía. Entonces, un poco ahí descubrí lo maravilloso que puede ser el mundo de los animales y todas las posibilidades que tienes de crear a partir de un animalito. Yo adoro los perros. Entonces así fue como me animé a escribir cuentos cortitos de perros y este es mi 5º libro, Cuentos de perros y otros enredos. Son 3 cuentos, en cada cuento hay un perro que es el protagonista principal de cada historia. Y mi proyecto final, que además en este punto es mi niño mimado porque tiene un valor agregado, y es que yo escribí un cuento
para mandar a una editorial y mi hija María Paz me dijo, no mandes a la editorial y yo te ilustro el cuento. Entonces así fue como nació Una vida de perro. Y para mí tiene una particularidad y es que es un libro álbum. Acá en el Ecuador todavía estamos un poquito en pañales en los libros álbum, pero este es un bellísimo trabajo de María Paz. Entonces ella adaptó los textos, ella sobre todo dibujó. Y claro, igual ya de que estaba todo listo y hecho un poco como un trabajo académico, a mí se me ocurrió, dije, mando a la editorial. Seguro que María Paz me mata después, pero no me importa, que me mate. Y, oh sorpresa, esto fue como en agosto y la editorial inmediatamente dijo que sí. En el Universo igual, un día me llamó Mila Velázquez y me dijo, Mónica, quisiéramos que escribas como escritora invitada. Y yo dije, ya, chévere. Entonces mandé un artículo un día, otro día y así un poco desordenadamente. Y finalmente me dijeron, no, ahora queremos que escribas dos al mes. Entonces esto sí es un poco una tortura porque yo soy muy mala para ver noticieros, odio los noticieros. Me parece que son súper parcializados, muy en pro, muy en contra de todo, y entonces como no veo noticias, no me entero de las cosas y luego estoy rompiéndome la cabeza porque no sé sobre qué escribir en el Universo, pero bueno, siempre aparece algún tema de última hora y puedo cumplir con el diario, pero ese es un artículo que me estresa, más que nada porque va a un periódico y entonces no tengo idea cuánta gente leerá, pero me escribe un montón de gente y claro, recibes todo tipo de comentarios, ¿no? Recibes comentarios súper fuertes, recibes, por ejemplo, a veces recibes cartas de gente que piensa que yo puedo ayudarle en tal o cual problema y eso a mí me conmueve mucho. Igual, hay gente que me manda al diablo, gente que me dice póngase los zapatos en la cabeza porque usted tiene las ideas en los pies, o sea, además gente súper grosera a veces que te dice barbaridades y bueno, yo simplemente contesto muchas gracias por su amable comentario.